Enero de 1943. Menos de 10 días en su primera patrulla a bordo del submarino estadounidense Wahoo, el comandante de un submarino realiza un reconocimiento de una base japonesa en el Pacífico Sur. A 15 kilómetros en el puerto ocupado ve una de las amenazas más peligrosas que pueda haber. Un destructor enemigo armado con bombas llamadas cargas de profundidad diseñadas para hundir submarinos. Antes de la guerra, la decisión era sencilla: permanecer a salvo. Pero para derrotar al imperio, necesitarán una nueva generación de oficiales que tomen la ofensiva y que busquen siempre el contacto para atacar cada barco enemigo. Poniendo en riesgo su buque y a su tripulación en la línea de fuego. En la Segunda Guerra Mundial, un arma submarina permite a los guerreros pelear por debajo de la superficie. Con astucia, fuerza y tenacidad, sus enemigos contraatacan. Es una apuesta desesperada, revolucionaria y en ocasiones primitiva, para cambiar el curso de la guerra. Sus historias son leyenda. Segunda Guerra Mundial. Infierno bajo el mar. América devuelve el golpe. 13 horas del 24 de enero de 1943. Cuando el nuevo comandante del USS Wahoo, Dudley Morton, descubre el destructor japonés en el puerto de Wewak, la opción más segura consiste en esconderse y pasar desapercibido. Si los descubrieran, las aguas no son tan profundas como para evitar un ataque de cargas de profundidad prolongado. Pero Morton está decidido a ocasionar daños serios en la flota enemiga. No perdonará al destructor. Acerca su submarino a 2.500 metros del destructor y se prepara para el ataque. Su estrategia es lanzar 3 torpedos, confiando en que al menos le alcance uno. TDC, dame un grado de separación para cada uno. Voy a disparar desde los conductos 2, 3 y 4. Lanzad el 2. Lanzad el 3. Lanzando el 3. Lanzad el 4. Lanzando el 4 eléctricamente. Pero el destructor avanza más rápido de lo que se esperaba. Los 3 torpedos le pasan cerca. Morton aumenta la velocidad para acercarse al destructor. Wahoo dispara de nuevo. Pero este torpedo también falla. El destructor ha cambiado de rumbo. El fallo del disparo propicia que el enemigo se dirija hacia Wahoo. El destructor ataca, intentando hundir al submarino en el agua. La ofensiva de Morton implica un cambio radical en el riesgo de tolerancia del capitán del submarino estadounidense. Esta situación habría sido inimaginable a bordo del Wahoo con su primer oficial. Estuvo al mando y entró en servicio solo 5 meses después del ataque de Pearl Harbor. Con demasiados acorazados, escoltas y aviones dañados o destrozados. Se les pidió a los submarinos que combatieran a Japón para alcanzar el buque mercante nipón. Va a ser una guerra de desgaste. Todos los convoyes y barcos van a luchar a la vez. Wahoo lleva el nombre de un pez en inglés, una tradición forjada en los últimos tiempos de los submarinos estadounidenses. Es un submarino de clase Gato que mide 95 metros de largo y 8 metros por la manga.
La combinación de velocidad, resistencia y carga útil no tiene parangón. Probablemente el Gato sea el submarino más grande de la Segunda Guerra Mundial y con diferencia. Es el doble de grande que el de los alemanes. Es grande por un motivo, porque se ha diseñado para operar lejos de su base durante mucho tiempo. Hay suficientes alimentos y provisiones a bordo para que la tripulación pueda estar fuera 75 días. Y suficiente combustible para dar media vuelta al mundo sin repostar. Al ser un submarino grande, puedes meter más cosas. Es la ventaja de ser grande. El 23 de agosto de 1942, Wahoo embarca su primer patrullero para hundir barcos japoneses e interrumpir las líneas de abastecimiento. Por desgracia, no cumplió la promesa del barco. El primer capitán fue Marvin Kennedy. Su tripulación le describía como un caballero. La Marina de Estados Unidos dedicó los años de paz a formar a su fuerza submarina como escoltas para recopilar información y evitar el contacto con el enemigo. Cuando Estados Unidos entró en guerra, el riesgo de aversión no dio los resultados esperados. Tenían muchos capitanes que eran demasiado tímidos, querían alejarse de la presa, no querían subir demasiado el periscopio por temor a que los vieran, ni desplazarse por la superficie por miedo a que un avión patrullero japonés pudiera verlos. El 5 de octubre de 1942, Kennedy fracasó en su intento de alcanzar un portaaviones japonés. La tripulación vio cómo se les escapaba de las manos uno de los objetivos más prestigiosos de la guerra. Han arriesgado demasiado, han viajado una distancia muy larga y se han puesto a sí mismos en peligro. Y todo para que al final no ataquen con agresividad ni lo hundan. Eso es desalentador. Tiene que hundir su moral y Kennedy lo tiene que ver. El segundo patrullero no fue mucho mejor. Bajo el mando de Kennedy, el Wahoo regresó al puerto sin utilizar la mayoría de sus torpedos. En diciembre, se releva al primer capitán de Wahoo a un mando submarino. La Marina estadounidense sustituye a unos 40 capitanes, prácticamente a uno de cada 3. Estados Unidos construyó su máquina de lucha perfecta con el submarino de clase Gato, pero no tuvo el talento necesario al inicio de la guerra para maximizar todo su potencial. El nuevo capitán de Wahoo es Dudley Marsh Morton. Marsh Morton toma el mando de Wahoo al comienzo de su tercer patrullero en un momento crítico de la guerra submarina. Es un bautista de Kentucky, tiene una espalda ancha y unas manos grandes y un mentón que la revista Time describe como una roca. Es como el James Dean del servicio submarino. Morton vio cómo Kennedy abandonaba el segundo patrullero de Wahoo antes de asumir el mando. Y les promete a sus hombres que esta vez será diferente. Morton reconoce que muchos de los capitanes de submarino no eran tan agresivos como debían para combatir debidamente a los japoneses. Ve muchas debilidades en la estrategia que utilizan los demás. La primera misión de Morton tiene 2 objetivos. Reconocer la base de abastecimiento japonesa llamada Puerto de Wewak. Y después, entrar en la zona de patrulla que hay alrededor de la isla de Palaos para cazar y hundir el barco nipón. Wahoo abandona la base submarina en Brisbane, Australia, el 16 de enero de 1943. Pero el simple hecho de encontrar Wewak es todo un reto. Los submarinos patrullan por el Océano Pacífico, una zona inmensa cuya extensión sería de unos 20 millones de kilómetros cuadrados. Las coordenadas están incompletas. Su objetivo está en algún punto entre 4 grados al sur y 144 grados al este. Un abanico de 12.000 kilómetros cuadrados. Sin una carta náutica precisa, la dirección se saca de una fuente poco común. Un miembro de la tripulación compró un atlas escolar a su hijo cuando estuvo en Australia. Su mapa estrechó el cerco de Wewak.
Lo utilizan para dibujar a mano una versión de carta de navegación. Con el rumbo trazado, la tripulación sale a la superficie hacia Wewak durante las horas de luz. En la superficie, el submarino viaja a 37 kilómetros por hora. Sumergido, solo puede alcanzar ráfagas cortas de 16. Es más rápido, pero también más fácil que lo detecten. Morton minimiza el riesgo con más vigilancia. Tras divisar un avión enemigo, la tripulación despeja el puente. Como no está claro si el avión los ha descubierto, Morton insiste en esperar hasta que esté a 9 kilómetros del submarino. Sopesa el riesgo de un posible bombardeo aéreo contra la superficie. A medida que el avión se acerca, la tripulación observa y espera, preguntándose si el nuevo capitán está tentando demasiado a la suerte. Es un juego peligroso. Los aviones con bombas son la amenaza más mortal para un submarino. Pasan los minutos de tensión. Justo antes de traspasar su perímetro de seguridad, el avión se da la vuelta sin detectar a Wahoo. Morton gana tiempo evitando la inmersión y mantiene los ojos de la tripulación fijos en los objetivos, reivindicando que su misión consiste en hundir barcos. A las 15 horas del 24 de enero de 1943, Wahoo alcanza la boca del puerto de Wewak. Situado al borde de una ruta marina muy protegida en el mar de Bismarck. Protege una base de suministros nipona en la costa norte de la ocupada Nueva Guinea. Las bases del puerto de Wewak se encuentran en ese punto para que las fuerzas del Imperio japonés se puedan movilizar, atacar y derribar rápidamente algunas de las líneas de suministro hasta Australia. Morton decide merodear la bahía de aguas poco profundas. Para que el submarino entre en el puerto, se adentran en una zona con poco margen de maniobra. El puerto de Wewak estará defendido. Obviamente tiene infantería, armas y el potencial de los barcos de guerra, de modo que entrar ahí es un riesgo muy grande, pero es la única forma de realizar un buen reconocimiento. A 15 kilómetros, Wahoo descubre un destructor japonés. Normalmente te dicen que no persigas a los destructores porque te debes centrar en los buques mercantes. Muchas de las preguntas de los submarinos tienen que ver con cómo decides qué merece el esfuerzo a la hora de atacar y arriesgar tu vida. Influye el objetivo y la localización. Lo mejor es abandonar el puerto sigilosamente y atacar cuando se vaya el barco, porque así el barco está a salvo y por extensión la tripulación también. Pero Morton decide centrarse en el tentador objetivo. Los japoneses no pueden fabricar destructores con mucha rapidez. Cuesta fabricar la flota y además cuenta con una tripulación de élite. Con cada barco que hunden los estadounidenses, los japoneses no solo pierden un barco, sino que además pierden a marineros experimentados, el dinero que han invertido en su construcción y los recursos de guerra mermados. Antes de atacar, el capitán de Wahoo se arriesga a hacer un cambio atrevido. Cede el control del periscopio a su segundo en el mando. El teniente comandante Dudley Morton es un revolucionario por cómo ataca desde el submarino. Pone a su cargo ejecutivo en el periscopio como cooficial de planificación y visualiza el ataque en su cabeza, sin centrarse en una zona concreta, en este caso el periscopio, como es tradición en los capitanes.
Si ves por el periscopio es muy fácil que te pillen y eso estrecha el campo. Morton cree que es mucho mejor ser capaz de dar la vuelta, tener una visión de 9.000 metros de todo el campo de batalla porque está en continuo cambio y evolución. Necesita centrarse en la visión de conjunto. Este trabajo es para Richard Hetherington O'Kane. Solo tienes ciertas oportunidades para mirar por el periscopio. Hay que intuir dónde está el objetivo, a qué velocidad se mueve y en qué dirección. Él echa un vistazo rápido con el periscopio. Habrá otras cosas que le ayuden, pero todo depende de él. Distancia 2.000 metros y reduciéndose. O'Kane se encarga del alcance del destructor. Morton planea el ataque. Disparad 3. Disparad 3. Al lanzar 3 torpedos, Morton gasta una octava parte de la artillería de Wahoo, pero aumenta las posibilidades de hundir el objetivo antes de que le hunda a él. Cuando fallan los 3 primeros torpedos, Morton calcula un aumento de la velocidad del destructor a 40 kilómetros y dispara. Vuelven a fallar. Wahoo ha gastado su última munición en vano. Pero lo peor es que ha llamado la atención del destructor de submarinos. Eres un oficial del submarino. En cuanto te sumerges, sin importarte nadie, eres invisible y estás a salvo. Cada vez que lanzas un torpedo, si se ve, le da al otro bando una pista para cogerte. Pero Morton no intenta sumergirse en la oscuridad, sino que saca el periscopio anunciando la posición exacta de Wahoo. Tiene 2 torpedos más cargados para lanzarlos. El destructor se carga. Embestir un submarino para dañar su casco es una táctica bruta pero efectiva. Al estar tan cerca, Wahoo no tendría tiempo de escapar si el torpedo fallase. La única opción que le queda es un disparo extremadamente arriesgado. Los marineros lo llaman hasta la garganta. Morton quiere alcanzar la estrecha proa del barco. No le queda otra opción. Si no lo hace, el destructor es lo suficientemente rápido y manejable como para que lo hundan en el fondo del mar y no podría hacer nada para impedirlo. Así que le obliga a atacar e intentar cambiar el ataque hacia una situación en la que él tenga ventaja. A medida que el destructor se acerca, Morton va calculando a la perfección el tiempo. Si dispara a más de 1000 metros, el destructor tendría tiempo para esquivarlo. Pero si están a menos de 650 metros, el torpedo no tendría tiempo para dispararse y detonar. 2 torpedos. Lanzan 2 torpedos. Menos de un minuto después de haber realizado el disparo anterior, el segundo torpedo dispara hasta la garganta y lo alcanza. El golpe paraliza el casco del destructor. Le hemos dado. Wahoo se sumerge bajo el barco dañado para evitar una colisión y escapar de la masacre. En la superficie, el buque de guerra sigue a flote. Tras un ataque, un barco puede hundirse enseguida o tardar horas, o incluso no hundirse. El barco dañado empieza a soltar sus cargas de profundidad. A más de 24 metros por debajo, la tripulación de Wahoo debe prepararse para lo peor. Un ataque de cargas de profundidad es terrible para estos marineros submarinos porque están en un barco sin ventanas y no ven por dónde viene el peligro. Están atrapados en esa lata diminuta con explosiones que sacuden el barco.
Cuando caen hacen mucho ruido y puedes escucharlas. Es realmente estresante. De repente, las explosiones cesan. Un ruido de resquebrajamiento violento penetra en el casco de Wahoo. No están lejos del barco. Se escucha el casco, el sonido del agua precipitándose, el sonido de las calderas explotando y, por supuesto, el sonido del vapor y del agua en ebullición. La tripulación reconoce el sonido de las calderas del maldito destructor golpeando el agua fría. El destructor se ha partido. Wahoo asciende a una profundidad de periscopio para confirmar la muerte. Está en llamas y su proa se hunde en el mar. Morton consigue su primera victoria como comandante del submarino. Ahora tiene que escapar de la bahía evitando las contramedidas del enemigo. Fuera del alcance. Sumerge 30 metros a Wahoo y huye. Cuando cae la oscuridad, los japoneses encienden fuego en la costa de Wewak, quizá para ver algún destello de la navegación de Wahoo. Wahoo patrulla profundo, esquiva las llamas. Mash Morton demuestra claramente que su tripulación tiene el potencial de su ingeniería de clase gato. Y a pesar de la victoria, todavía no va a regresar a casa. Les quedan 18 torpedos para hundir barcos japoneses. ¡Vamos, vamos! Morton y su nueva tripulación acaban de empezar. La siguiente etapa de su patrulla lleva a Wahoo al norte, hacia la cadena de islas que también ocupan los japoneses. Tras el ataque de Pearl Harbor, Japón sigue avanzando hacia Asia. Las conquistas crean un reino 3 veces más grande a mediados de 1942. El mensaje que Japón envía al mundo es que Asia es para los asiáticos, pero en realidad quiere decir que es para los japoneses. Llevan luchando con China en una guerra desde 1931 y de manera muy intensa desde 1937. Cuando parecía que Japón iba a intentar conquistar todo el sur de Asia, quisimos pararles. Como una nación insular, Japón depende de los botines de los terrenos recientemente anexionados para conseguir armas y alimento. Navegan por rutas que cruzan el Pacífico. Los japoneses están en bancarrota de suministros. Tienen que traer casi todo de otros lugares, no solo alimentos para su creciente población, sino también todos sus materiales de guerra. La bauxita se necesita para fabricar aluminio, el caucho para los neumáticos, el algodón para los uniformes y, lo más importante, el petróleo, que es fundamental para mover navíos, aviones de combate y bombarderos. Depende totalmente de un sistema de rutas marítimas. Si la economía japonesa se ve frenada, también la posibilidad de comprar e importar lo necesario para fabricar los artículos de guerra y la gasolina para mover su maquinaria de guerra. En 1943, Chester William Nimitz está al mando de la flota del Pacífico de Estados Unidos. Sus fuerzas llevan a cabo una guerra submarina sin restricciones en el Pacífico. La guerra submarina sin restricciones quiere decir que si lo ves, lo hundes. Entonces pasa a ser una guerra total. Con Nimitz, los submarinos se asignan a patrullas específicas para atacar a los japoneses. Wahoo se dirige a una isla de paso que se utiliza para transportar rápidamente los bienes de Palaos a Japón. Palaos exporta recursos naturales clave. Hay bauxita, que se utiliza para el aluminio, que es el fuselaje de los aviones japoneses. Y secundariamente, claro está, fosfato para fertilizante. Puedes fertilizar cuerpos y obtener una producción de alimentos mejor. Las fuerzas japonesas consolidadas tienen una ventaja clara. Para inclinar la balanza a su favor, Wahoo necesita localizar los barcos enemigos. Tras más de 30 horas de búsqueda, la tripulación ve humo en el horizonte. Capitán, quizá quiera ver esto.
Wahoo no ha encontrado un barco, sino 3. Un convoy japonés y 2 cargueros que transportan bienes. El tercero transporta tropas. Morton sabe que los convoyes aliados eran objetivos perfectos para la Alemania nazi antes de la guerra. Alemania combina una serie de U-boats. Los Wolfpacks eran una forma de encontrar convoyes y de concentrarlos. En el Pacífico, Morton se encuentra a estos 3 barcos solos. Si estás solo en las profundidades de aguas enemigas, tienes que ser muy autosuficiente. Cada vez que haces algo, te expones a la destrucción. El nuevo capitán de Wahoo debe decidir cómo atacar a todo un convoy. Acerquémonos al objetivo. En enero de 1943, un submarino estadounidense no atacó con éxito a un convoy japonés. La elección les dará a Morton y Wahoo la fama Sabemos que están ahí. y la infamia. En enero de 1943, el submarino estadounidense Wahoo acecha un convoy japonés cerca de Palaos, en el Pacífico Sur. Un ataque expondría al submarino de Dudley Morton en aguas enemigas durante más tiempo que si atacara a un solo barco. Los submarinos solamente son vulnerables a los ataques de cargas de profundidad, bombas aéreas e incluso de disparos. Cuanto más agresivo eres, más oportunidades das al enemigo de que te gane. Wahoo inicia una persecución. Cuando está en posición, ataca al carguero principal. Durante la época de Morton, los capitanes estadounidenses gastan una media de casi 12 torpedos para hundir un barco. Wahoo tiene 18 cabezas explosivas para los barcos cargados con tropas enemigas y con provisiones. Necesitará ser más eficiente si quiere hundir los 3. Disparo un torpedo a un barco. Se mueve y yo me muevo. Los ángulos lo complican. Tienes que imaginar por dónde se mueve y a qué velocidad. El ordenador de datos de los torpedos es el matemático del submarino. El ordenador de datos del torpedo es la forma de averiguar dónde está el objetivo, a qué velocidad va y en qué dirección se mueve, para después calcular qué debe hacer el torpedo. Los lectores del periscopio indican en el ordenador de datos o el TDC el alcance del enemigo, creando un ángulo relativo de la proa del submarino. Calcula el rumbo del objetivo y establece un rumbo preciso para el torpedo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos confió ciegamente en el TDC. Lo tienes, está en el objetivo, dispara el torpedo y él hará el resto. Nadie más tiene ese sistema integrado. Los 2 primeros torpedos corren hacia un Dakar Maru, un carguero japonés con una manga de 17 metros. Rápidamente Morton gira hacia su barco hermano, un Arizona Maru de 144 metros. El 4 en stand-by. El 4 en stand-by. Lanzad el 4. El torpedo de vapor Mark 14 deja una estela muy visible en el agua. Por eso, cuando se dispara el torpedo, te identificas literalmente con una línea que va desde la posición del torpedo hasta la tuya. Cuanto más dispares, mayores serán las posibilidades de que te pillen. Los 2 primeros torpedos dejan marca. El Dakar Maru empieza a ladearse. Pero solo uno de los 2 torpedos golpea al carguero. Y únicamente ralentiza el Arizona Maru. Con 2 barcos dañados, el capitán de Wahoo centra su atención en el tercero. El 2 en stand-by. Un buque de transporte Shiwa Maru, el premio del convoy. Si lleva gente, estás eliminando literalmente la amenaza de una brigada o división que supondría el fin de los marineros que asaltarían la playa que hay que defender. Morton decide disparar 3 torpedos hacia el buque de transporte. Disparad 3. Se reduce Disparad 3. la provisión de artillería de Wahoo, pero se aumenta la probabilidad de matar.
Morton no quiere dejarlo escapar. Sabe que probablemente el barco esté cargado con tropas clave del esfuerzo bélico de Japón, que van a luchar contra los estadounidenses. 2 de las 3 cabezas explosivas impactan. El buque está paralizado. Pero el segundo carguero vuelve a la lucha y se dirige hacia Oahu. Su táctica se llama embestida. Si puedes embestir un submarino, tu posibilidad de escapar es muy alta. Si huyes, el submarino te alcanzará. De modo que lo que intentan es eliminar la amenaza del único modo posible. Es la segunda vez en 3 días que el submarino de Morton se encara a un barco cargado. La segunda vez que el capitán decide no sumergirse. Hasta ese momento, los capitanes de los submarinos se irían y dispararían al barco esperando que se hundiera, y normalmente después se retirarían. En lugar de llegar, disparar y escapar, él reaparece una y otra vez. Oahu dispara otros 2 torpedos Mark 14 al carguero cargado. El carguero sigue acercándose. Morton abandona el rumbo de colisión y sumerge el submarino. Señor, 2 grados. Ahora Oahu, el cazador, está siendo cazado, pero Oahu tiene casi toda la ventaja. Si puede sumergirse, el buque de transporte se escapará y podrá seguirlo. Si los torpedos alcanzan al buque, pasaría lo mismo y seguiría hundiéndolo. Oahu sigue teniendo ventaja a pesar de que lo estén atacando. Morton ha gastado 4 valiosos torpedos para el Arizona Maru, pero no lo ha hundido. Morton permite que el carguero renquee y se centra en el Shiwa Maru cargado con tropas. Lanzad el 4. 2 torpedos más sellan el destino del buque de transporte. La explosión alcanza una altura elevada que oculta el puente. Hablamos de 20 metros en el aire. Como es obvio, la tripulación trata de abandonar el barco. Una explosión enorme que indicaría que el Maru llevaba explosivos o que llevaba algo muy volátil, quizá combustible para aviones. De ahí el impacto. Ya han hundido 2/3 del convoy. Pero Morton quiere acabar por completo con el carguero. Ahora, un petrolero acompaña al Maru. Pero el coste de atacar 3 objetivos bajo el mar frustra el plan. Mientras Oahu está sumergido, se desgastan 250 baterías de plomo ácido de más de 1 metro de altura. Con las baterías pueden permanecer bajo el agua hasta 48 horas, pero solo si van a una velocidad de 5 km por hora, o sea, a un ritmo al que camina la gente normal. Tras pasarse horas corriendo y disparando, las baterías de Oahu se han agotado. Morton debe cancelar la persecución y salir a la superficie. Tiene que recargar 2 de sus motores. Eso limita la velocidad y el alcance si decidiera dar la vuelta y centrarse en el objetivo que atacó antes. El buque se hunde lo suficientemente despacio como para que se suban en barcos. 20 botes salvavidas japoneses salpican el mar de Bismarck. Hay centenares de hombres a su alrededor. Las víctimas de los torpedos de Morton. Pero también enemigos declarados que Morton cree que destruirán a los estadounidenses. Cree que son tropas que van hacia tierra. Seguirán siendo efectivos en tierra. Los matarán cuando llegue allí. Es mejor aniquilarlos ahora. Considera que los barcos son objetivos legítimos. Y si son objetivos legítimos, los puede disparar. Morton valora la situación y ordena a su tripulación que se prepare. ¡Fuego! Pero Morton se equivoca con esas tropas. Ordena a sus artilleros que abran fuego.
No lo sabe, pero en realidad muchas de esas personas que hay en el agua son prisioneros de guerra indios que han capturado los japoneses. Da por hecho que son soldados japoneses, tropas que se han transportado y terminan disparando y matando a 195 de esos prisioneros de guerra indios, además de a 87 tropas japonesas. ¡Seguid disparando! Nunca juzgaron a Morton por este acto. De hecho, Joe MacArthur le condecoró con la Cruz de los Servicios Distinguidos de la Marina por hundir esos barcos. Intentábamos no pensar que se disparaba a supervivientes. Sin embargo, era una guerra extremadamente salvaje en la que los supervivientes japoneses seguían luchando. Y eso mismo fue lo que sucedió. Mash Morton mató a esos prisioneros de guerra. Es una parte oscura que incluso hoy perdura sobre el legado de Wahoo. A las 14 horas, el capitán de Wahoo se mueve. Las baterías del submarino están cargadas. Wahoo ya puede perseguir a los barcos que escaparon. El carguero y el tanque les llevan al menos 2 horas de ventaja. Para alcanzarlos, Morton debe permanecer en la superficie, lo cual hace vulnerable a Wahoo. Es casi seguro que los japoneses han desplegado unidades antisubmarino para proteger lo que queda de su convoy. No te interesa una batalla en la superficie porque no es tu terreno y porque es algo realmente peligroso. Justo después de las 15:30 ven una bocanada de humo y la silueta de la proa de 2 barcos. Un tanque que transporta millones de litros de combustible flanquea el Arizona Maru que ha huido. A Wahoo solo le quedan 7 cabezas explosivas. Y Morton planea gastar 3 torpedos en el tanque. Un golpe privará a Japón de sus máquinas de guerra, pero le limitará las opciones en el caso de contraataque. En cuanto queden unos pocos torpedos, la capacidad de Morton para atacar se verá seriamente mermada. Cuando cae la oscuridad, Wahoo está listo para una ofensiva final. ¡Lanzad el 2! ¡El 3! ¡El 4! Tres torpedos se dirigen hacia el tanque Mancia Maru. Solo le alcanza uno. Y el barco sigue a flote. Acabar con él le cuesta 2 torpedos más. Le quedan 2 cabezas explosivas para hundir el carguero que lleva horas persiguiendo. Pero antes de disparar, el Maru lanza su propio ataque. Las municiones iluminan el cielo nocturno. Los proyectiles caen en el agua y rebotan en el periscopio. El submarino sacrifica el blindaje por la sumersión. Si se perforase el casco de algún modo, no se podría arreglar. El submarino nunca se podría sumergir y se desvanecerían las oportunidades de supervivencia en aguas enemigas. ¡Sumerjámonos! Permanecer en la superficie y ante el fuego directo de un barco, tanto si es un destructor como un buque de transporte, es realmente aterrador y peligroso para la tripulación. ¡El 3! En enero de 1943, en la costa de Palaos, en el Pacífico Sur, un submarino estadounidense ha hundido un carguero japonés y un barco de tropas. Y ahora le está atacando un carguero de clase Arizona del convoy. ¡Sumerjámonos! Wahoo se sumerge a 30 metros para escapar de los disparos.
El chapoteo de proyectiles retumba en el casco. Aunque la marina mercante no suele tener cargas de profundidad. Fuera del alcance del periscopio, el submarino está indefenso y no puede combatir. Unos 15 minutos más tarde, Morton vuelve a la superficie. El carguero ha dejado de disparar. Pero una luz fría barre el horizonte. Un destructor aniquilador de submarinos está a la caza de Wahoo. No tiene munición para contraatacar dos barcos. No puedes hacer mucho con un destructor. Suelen ser igual o más rápidos que tú. Eso coloca al submarino en desventaja. Pero el capitán ordena terminar lo que han empezado. Cuando se acerca el destructor, Morton lanza sus dos últimos torpedos al último barco del convoy japonés original. Le hemos dado. El carguero se desvanece en la luz, mientras el destructor lidia con la muerte. Wahoo busca un retiro seguro en el mar abierto. El comandante Max Morton logra aniquilarlo. El 7 de febrero de 1943, Wahoo llega con orgullo a Pearl Harbor. Se hizo una escoba en el periscopio. Es un guiño astuto de la tradición naval en la que alardean de un barrido total. A la marina y a la prensa les encanta. Los líderes ensalzan a Morton y a su tripulación como el primer submarino estadounidense que hunde un convoy. Más de 11.000 toneladas de barcos de embarcaciones japonesas. A pesar de que los submarinos destacan por su servicio silencioso, Morton y Wahoo toman la palabra. Incluso asesora a Cary Grant en la película bélica Rumbo a Tokio. Las tácticas agresivas de Morton cambian el curso de la campaña submarina estadounidense. Fue la primera vez en la guerra en la que un capitán de submarino hizo algo así. Nadie se había atrevido a pensar que un submarino estadounidense pudiera destruir cualquier barco. Max Morton demostró que era posible. Subió el listón a los siguientes capitanes de submarinos. No fue solamente Max Morton, sino la asistencia del equipo que tenían, sobre todo de Dick O'Kane. Como líder, sus hombres lo amaban. El triunfo de Wahoo sería efímero. Antes de que terminara el año, una lluvia de bombas enemigas en el mar de Japón alcanzó a Wahoo. Se le da por derrotado y supuestamente desaparecido. Con 36 años, el capitán Max Morton se hunde con su barco. Pero su repercusión en la contienda submarina será vital para la Marina de Estados Unidos. Max Morton fue el pionero. Si echas un vistazo a la totalidad de la guerra, él es el centro angular a partir del cual cambia realmente toda la estrategia y las tácticas. Es increíble porque todo recae sobre los hombros de una sola persona. Morton y la tripulación de Wahoo muestran la tenacidad y las tácticas necesarias para inclinar la balanza del poder en el Pacífico. Demostró a los demás capitanes qué se podía hacer y qué podían conseguir con este increíble submarino que había construido la Marina de Estados Unidos.